Esta mañana se han levantado y pues han tomado tiempo para estudiar una porción más de la palabra de Dios. Estamos contentos una vez más que nos están sintonizando. Espero que tenga su Biblia, su cuaderno, su pluma ahí cerca para que si acaso necesita que tomar notas, lo puedan hacer. Recuerde que siempre es bienvenido aquí en nuestra casa, su casa, la casa del Señor. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Si usted vive aquí cerca, le invitamos para que venga, para que así le podamos conocer personalmente. Si usted vive un poco retirado, pues cuando ande por acá, por el Valle de Texas, especialmente en la ciudad de Edinburgh, le invitamos para que venga y nos acompañe en nuestra adoración. Nos reunimos en los domingos por la mañana a las 9:30 de la mañana y por la tarde a las 6 y también durante la semana los miércoles a las 7 de la noche. Si usted tiene alguna pregunta o necesidad espiritual, se puede poner en contacto con nosotros por medio de todas las maneras que se está apareciendo ahí en la pantalla, correo electrónico, por teléfono, por Facebook, etc. Nos puede llamar, alguien le puede ayudar. Para el resto de nosotros, hermanos, un poquito ronco, ¿verdad? Pero no se asusten, son alergias. ¿Ok? Ya cuando nos ponemos a nuestra edad, ¿verdad? Ya nos pega todo. Días buenos y días malos, pero como quiera vamos. Qué bueno que Nerly aquí está con nosotros y su hija, ¿verdad? Gracias por todo. Y también José, gracias José por haber venido y acompañarnos en esta mañana. ¿A quién mantenemos de visitantes? Pues a todos, ¿verdad? Muchas gracias por su visitación. Y recuerden que aquí estamos para ayudarles en lo que podamos concerniente cualquier necesidad espiritual. Esta mañana estamos estudiando el tema de evangelismo. Ya es la última lección que vamos a estar viendo sobre este tema, evangelismo. Y si usted recuerda bien, hemos estado estudiando todo el mes, 2 meses, concerniente a este tema de evangelismo. Y en los miércoles estamos estudiando las conversiones del libro de Hechos, porque son estudios que se vienen a complementar uno con el otro, para que usted y yo podamos entender en la manera en cómo se desarrolló el evangelismo en el primer siglo. Cómo es que la iglesia primitiva vino a evangelizar en aquel entonces. En los domingos por la mañana estamos viendo temas que tienen que ver más con nuestra preparación como cristianos. Recuerde que usted y yo fuimos seleccionados, escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Esto lo dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y claro que si Dios nos ha elegido, si Dios nos ha escogido, pues nos ha escogido con un propósito. Y el propósito lo encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Somos sacerdotes. Y por lo tanto dice la palabra para. La palabra para nos indica la razón en por qué Dios nos ha escogido, como lo acabé de mencionar en principio del versículo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros hemos sido elegidos por Dios con un propósito, y el propósito es, lo vuelve a repetir el apóstol Pablo en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por la iglesia. Vosotros somos la iglesia. No estas 4 paredes aquí. Venimos al edificio en donde se reúne la iglesia. Por eso usted mira en muchos rótulos, ¿verdad? Afuera dice, aquí se reúne la iglesia de Cristo. No dice la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo somos nosotros, las personas, no es el edificio. El edificio es solamente un edificio. No tiene poder, no es algo sagrado, ¿verdad? Que tengamos que pasar por el edificio y demostrar que es algo sagrado. Es algo hecho por hombres. El templo de Dios somos ¿quién? Nosotros. Dice, vosotros sois templo de Dios.
1 Corintios capítulo 6 y versículo 19 nos habla de eso. Entonces, tenemos un trabajo, tenemos un propósito. Y como comunicadores, déjenme poner aquí un diagrama. Como comunicadores, ¿verdad? Así para que, un poquito flaquito, ¿verdad? Pero agarramos la idea aquí. Entonces el cristiano anda siempre con una sonrisa, ¿verdad? Aunque le pase lo que le pase, anda con una sonrisa, recuerde. Pero el cristiano, ¿verdad? Es un cristiano que viene a expresar sus opiniones. Es uno que viene a expresar sus preferencias. Es uno que viene a comunicar sus tradiciones. Y es uno que viene a comunicar la palabra de Dios. Como comunicador, todos los pasajes que hemos visto, ¿verdad? De Efesios 1:4, 3:10, 1 de Pedro 2:9, etcétera, ¿verdad? Que nos ha dicho concerniente a lo que hemos ya comunicado. Nos viene a demostrar que somos comunicadores. Y si somos comunicadores, debemos de ejecutar varias cosas. Y lo que estamos viendo esta mañana, ¿verdad? Es el evangelismo. En el evangelismo se puede tomar de diferentes maneras, se puede ejecutar de diferentes maneras, como usted bien lo tiene aquí. Puede expresar su propia opinión. Una persona que expresa su propia opinión es una persona, un cristiano que aún todavía no se ha profundizado en las Escrituras. Simplemente ha recibido información, la ha pasado por su facultad de razonamiento, pero aún todavía no se ha puesto en práctica en la vida de la persona. ¿Ok? Son opiniones únicamente. Yo pienso, yo creo, etc. Se comienza uno a hablar de esta manera. O preferencias. Algo que escuchó y le gustó y lo viene a repetir con frecuencia, ¿verdad? Esas son preferencias. Pues a mí me gustó eso y por eso lo repito cada ratito. Por ejemplo, nosotros los varones, ¿verdad? Oímos, ¿verdad? Que la mujer se debe de someter a la autoridad nuestra y nos gusta eso. Y lo repetimos. Y cada vez que haya algo, ¿verdad? La Biblia dice que te debe de someter a mi autoridad. Esa es preferencia, ¿verdad? O si no, la mujer también tiene su preferencia, el texto, ¿verdad? 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Dice que vosotros, maridos, tratar a vuestras mujeres como vaso frágil. Espera, yo soy el vaso frágil. Me tienes que tratar bien, me tienes que respetar. Son preferencias, ¿verdad? Y luego las tradiciones, pues hay muchas tradiciones, hermano. Muchas tradiciones. Uno piensa que en la iglesia de Cristo no hay tradiciones. Abundan las tradiciones en la iglesia de Cristo. Bastantes tradiciones. Pero no me voy a meter en eso porque no es el tema de esta mañana. Y muchas de las veces cuando vamos a evangelizar, el recipiente o el escuchador, el que está escuchando, ¿verdad? Bueno, lo puse, para acá, ¿verdad? Ahí como que tiene la pata un poquito más para arriba, ¿verdad? Bueno, ahí está, el que está escuchando. ¿Qué es lo que está escuchando de parte nuestra? ¿Está escuchando opiniones? ¿Está escuchando preferencias? ¿Está escuchando tradiciones? Lo que debe de escuchar es la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones, hermano, eso es lo que menos hacemos en la vida de otras personas. Comunicar la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, razones en por qué no se hace esto son varias. Número uno, ¿verdad? Porque quizás el cristiano o cristiana no se ha profundizado en las Escrituras y no está bien adiestrado en cómo manejar la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios nos enseña que debemos de manejarla, ¿qué? Correctamente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, ¿qué es lo que nos dice? Hermano Víctor, de memoria.
Lo pesqué de sorpresa, ¿verdad? Para que no, estarse, Vosotros obreros, bueno, dice, ok, ya, no anda trabajando mucho la computadora, muy bien. Me la regresó, ¿verdad? Dice que nosotros obreros no debemos tener vergüenza, sino que debemos de actuar como personas, ¿verdad? Que usemos bien, dice, que usemos correctamente, ¿qué? La palabra de Dios o la palabra de verdad. En inglés. Enseñarnos ante Dios como obrero aprobado, ¿verdad? No teniendo vergüenza, sino que usando bien la palabra de Dios. Eso es. Mike lo dijo en inglés, está muy bien. Solo que entonces miramos nosotros que esto es lo que siempre tenemos que usar bien la palabra del Señor. Y a consecuencia de no tener mucha profundidad, mucho conocimiento, entonces ya venimos con las opiniones, ya venimos con las preferencias, con las tradiciones. Y el recipiente también nos comunica por medio de esto. Y totalmente, ¿verdad? La palabra de Dios se viene a omitir de esto. Ya los argumentos, y no estoy hablando de pleitos, ¿verdad? No estoy hablando de pleitos porque el argumento es bueno. Cuando se está seleccionando a un candidato, ya sea para el senador o para la presidencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que se tienen? Se tienen debates. Son debates buenos porque yo quiero entender qué tiene la mente de aquel candidato, qué está en la mente de aquel candidato. Bueno, en este caso estamos hablando de las cosas del Señor. Son argumentos. Y estos argumentos nunca van a ningún lugar porque se están argumentando simplemente en estos puntos. Y en estos puntos, ¿quién tiene la razón? Cada uno. ¿Hay error en estos argumentos? Porque la opinión de él y la opinión de él se deben de respetar, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos capítulo 14, versículo 1? No discutéis sobre cosas de opiniones. ¿Qué no dice eso? Mire lo que dice Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 1. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Romanos 14, 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre ¿qué? Opiniones. Y todo el capítulo 14, ¿verdad? Está hablando de opiniones y preferencias. Dice, ¿a qué le gusta comer solamente ensalada? Déjalo que coma ensalada. A aquel le gusta comer fajitas, carne, chorizo, todo. Déjalo que come. Es lo que Pablo está diciendo. Porque ya en el versículo 17, noten cómo concluye el apóstol Pablo sobre esto. 14, 17. Dice la siguiente manera. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta palabra del apóstol Pablo está diciendo, el reino de Dios no viene a concentrarse en estas cosas. Si a este le gusta ensalada, que coma ensalada. Si a este le gusta comer fajitas, carnita y todo, lo que viene a convertirse en mal, hermano, es que este lo imponga como ley sobre aquel. Y que le diga, no, nada de comida de conejo, hijo, o yo quiero carne. Entonces, estos argumentos, esta manera de evangelizar, no nos va a traer ningún provecho. Porque debemos de respetar, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es la que se debe de usar. Es lo que debe uno de usar correctamente hacia el recipiente. Recuerden, nosotros somos los comunicadores. ¿Qué estamos comunicando? La verdad. Y esto lo enseña Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Dice, vosotros, para que si tarde o temprano sabes cómo conducirte en la casa de Dios, la cual es ¿qué? La columna y la baluarte ¿de qué? De la verdad.
la casa de Dios, la iglesia, nosotros somos la columna y baluarte de la verdad. Pregunta o comentario de esto, hermanos. Los miro bien asustados. Okay. Muy bien. Entonces recuerde que hay maneras en cómo expresar y por lo tanto debemos de solamente expresar la palabra de Dios. Estamos hablando sobre la manera en cómo ejecutar. Yo como cristiano, usted como cristiana, cómo ejecutar esta responsabilidad que tengo ante Dios. ¿Ok? Y se procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero probado, que no tiene, que no se quede bastante, que traza bien o usa bien la palabra de Dios. Se procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero. Ok. Bueno, es que lo pesqué medio dormido, ¿verdad? Muy bien. Solo que entonces, vimos entonces lo que yo como cristiano, la responsabilidad que tengo, y miramos el recipiente, ¿verdad? Ahora vamos a ver ejemplos bíblicos. ¿Ok? Ya estamos en el segundo punto, ejemplos bíblicos. Por ejemplo, tenemos a Juan, capítulo 4. Y luego vamos a ir a Hechos, capítulo 16. Y creo que estos ejemplos bastan, ¿verdad?, para establecer el punto que queremos aprender esta mañana. Juan, capítulo 4, es Jesucristo y la mujer, ¿qué? Samaritana. Y noten en la manera en cómo Jesucristo, ¿verdad?, está ejecutando o desarrollando la tarea del evangelismo. La mujer samaritana y Jesucristo eran considerados, en la sociedad, eran considerados enemigos uno del otro, ¿verdad? Esto claramente lo declara versículo 9. Juan capítulo 4, versículo 9, dice la palabra del Señor, y la mujer es la que trae este punto a la vista de Jesucristo. Juan capítulo 4, versículo 9, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Como dice el americano, ¿verdad? There was bad blood entre ellos. Entonces Jesucristo aquí, ¿verdad?, noten la manera en cómo Él viene a ejecutar la tarea del evangelismo. Primeramente, no le dice a esta mujer, ¿quieres un estudio bíblico? Porque tú estás perdida. Y tú estás perdida y estás perdida, te vas al infierno. Hay maneras, hay gente de cristianos que tratan a personas de esta manera, que no es así. No, tú te vas al infierno. Para ti no hay ningún, ya para ti no hay ninguna esperanza. Oye, pues ya los mataste, ya los mandaste al infierno. ¿Eh? Y luego quieres enseñarle la Biblia. Le dije, pues, ya lo enchilates, como decimos aquí en Texas, ¿verdad? Ya lo hiciste enojar a la persona. Entonces, pero Jesús no hace eso. Noten cómo Jesús trata a esta mujer. La mujer, ya ella es la que dice, somos enemigos. ¿Y tienes tú la audacia de pararte delante de mí y pedirme agua? Somos enemigos. ¿Que no sabes eso? Y entonces Jesús, noten en cómo trata Él este caso, ¿verdad? Primeramente miramos nosotros que Jesús, al pedirle el agua, la mujer ya comienza a hablar con Él, ya se abre un poco, y comienza la mujer a expresarse sobre el agua, pero el agua material. Y Jesús, miren cómo usa esta situación para hablar de cosas espirituales y no de cosas materiales. O sea que nosotros como cristianos debemos de siempre imponer lo espiritual primero antes que lo físico. Debemos de demostrar a la persona con la cual estamos hablando el amor de Dios. Eso es lo que se trata. Jesús aquí está tratando de enseñarle a esta mujer el amor que Dios tiene para ella. Porque Jesús le dice, si tú supieras quién es el que está hablando contigo, tú me estuvieras pidiendo a mí agua.
no yo a ti. Pero Jesús ya se está refiriendo al agua viva, ¿verdad? Al agua que Dios da a la persona que está sedienta de aprender de esto. Solo que entonces miramos nosotros en cómo Jesús viene a llevársela paso por paso hasta que ella entonces ya comienza a abrirse y entonces ya comienza ella a querer ser enseñada por Jesucristo. Noten, la mujer le dice, somos enemigos. Y claro que en un enemigo, ¿verdad?, no se tratan bien. Pero Jesús continuó con la plática y comenzó a hablarle espiritualmente con aquella bondad, con aquella dignidad hacia ella. Y la mujer se habla y entonces ya comienza a expresar, ¿verdad?, la necesidad que se encuentra dentro de ella. Aún hasta se llegó a ser muy personal con Jesucristo. Que comienza a hablar de qué? Del matrimonio, ¿verdad? Comienza a hablar del matrimonio. Entonces lo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que Jesucristo entonces viene a aprovechar esta oportunidad para llevarla a un punto de estudiar la palabra del Señor. Hermano. Pablo también, hermano, cuando llega a Atenas y mira que todas aquellas personas eran muy religiosas y muy entregadas a la idolatría, fue muy especial, fue muy cauteloso, ¿verdad? Fue muy audaz al entrar a predicar su evangelio. Les dio por su lado, se les dio por muy buen lado, para poder lograr el propósito por el cual quería enseñarles. Pues sí. Cuando dice, pasé y miré también al más conocido de les quiero predicar. Así es. Fue la manera en que le escucharon. Ya. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad?, siempre que vamos a predicar el evangelio. Ya. Especialmente si la persona es religiosa y tiene imágenes en sus casas, pues podemos aprovechar eso mismo. Ya. Qué bueno que eres temeroso de Dios, qué bueno que eres esto. Correcto. Soy esto, soy esto. Correcto. Poder lograr. Así es. Solo que en este aspecto, bueno, vamos a este primero antes de que lleguemos a sacar el principio de aquí. En Hechos capítulo 16 miramos que el apóstol Pablo actúa de la misma manera. Llega al río, ¿verdad? Y ahí están, era la hora cuando las mujeres se juntaban. Nosotros que venimos de allá de parte de que del norte, y allá entramos a México, ¿verdad? Especialmente, ¿verdad? Bueno, yo cuando iba a predicar a Chiapas y a estos lugares, yo miraba a las mujeres que ciertos días llegaban, ¿verdad?, con su canastito, allá al río, pues iban a lavar la ropa, ¿verdad? Sacaban su jaboncito y están lavando. Bueno, y llegaron a la hora cuando los apóstoles se habían juntado para orar. Y comienza a predicar. Y una señora ahí llamada Lidia, ¿verdad?, estaba ahí lavando su ropa. Y miramos nosotros que ella estaba escuchando al apóstol Pablo y a aquellos que iban con él. Y ella entonces, al escuchar, miramos nosotros que ella se abrió y le dijo al apóstol Pablo, yo quisiera, ¿verdad?, que mi casa, yo quisiera que ustedes fueran a mi casa y que fueran ustedes a predicar y enseñar la palabra del Señor. Miramos que esto sucedió ahí. Noten que el apóstol Pablo no vino a decirle, ¿quieres un estudio bíblico? Inmediatamente decirles, bueno, tú estás perdida, tú no sabes lo que estás haciendo, sino que se trató de ganar primeramente a Lidia, y lo cual lo hizo. Vamos más adelante y está el carcelero. El carcelero de la misma manera. El carcelero vio la puerta de la cárcel abierta y la costumbre era que cuando un prisionero se iba, al que mataban era el carcelero. Y por eso es que Pablo dice, no tomes tu vida, estamos todos aquí. Y entonces al usar, ¿verdad?, miró que todos están ahí y el carcelero entonces fue y le pidió al apóstol Pablo, bueno, le hace una pregunta, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Todo esto lo digo, hermanos, para que miremos que uno tiene que ganar el respeto de la persona con la cual va a estudiar. Uno tiene que ganar el respeto de la persona con la cual va a estudiar. No va a imponer, sino que tiene que ganar el respeto de la persona. Y cuando ya gana el respeto de la persona, entonces la persona va a venir a pedirle lo que él o ella necesita. ¿Ok? Viene a
a decirle a la persona que ya necesita un estudio bíblico. Y en todos estos casos, ¿qué sucedió? La mujer samaritana fue convertida al Señor. Lidia y el carcelero fueron bautizados ellos. ¿Y quién? Toda su casa. Toda su casa. La segunda cosa que debemos de entender nosotros es esto, porque ya el tiempo se me está terminando. La segunda cosa que hemos de entender esto, ¿verdad? Es de no decirle lo que dice la Biblia, sino enseñarle lo que dice la Biblia. Nosotros somos la columna y baluarte de la verdad. Eso quiere decir que nosotros, miembros del cuerpo de Cristo Jesús, necesitamos que entender que tenemos la respuesta a todo lo que la persona con la cual esté pidiendo el estudio esté pasando. Dice primera o segunda de Pedro, capítulo 1, esto. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Eso está hablando de la vida secular y está hablando a la vida espiritual. Nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La Biblia nos ha dado todo lo necesario. Entonces, si este libro lo es lo cual tiene todo para lo cual se necesita para el evangelismo, entonces lo tenemos que aprender, especialmente en el Nuevo Testamento, para que así cuando lleguemos a tratar con la persona con la quien hemos ganado el respeto y los cuales nos han dado la oportunidad y lugar de estudiar con ellos, nosotros podamos enseñarle Biblia. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿En qué áreas de su vida necesitan atención? Y, por ejemplo, ¿verdad? Hay áreas, ¿verdad? Por ejemplo, el matrimonio. ¿Ok? Voy a poner algunas de ellas. La familia. La adicción. ¿Ok? Y luego, etcétera, porque hay muchas otras, ¿verdad? Matrimonio, la familia, adicción, etcétera. Hoy en día vemos muchos problemas concernientes al matrimonio. En el matrimonio que se ha desviado del patrón de Dios, miramos nosotros que ya hay matrimonios mezclados, hay matrimonios disfuncionales, hay matrimonios en donde se ve que no se está cumpliendo la voluntad del Señor. Y claro, ¿verdad? Que todo esto se ha llevado años y por lo tanto se necesita paciencia y amor para poder arreglar todo esto. Pero tiene solución, todo esto tiene solución. Pero se necesita, vuelvo a repetir, la bondad y el amor y la paciencia para poder llegar a ese punto. Está igual como la familia. La familia, ¿verdad? Puede ser que los niños cuando estaban chicos, pues se sometían a la autoridad del papá y mamá, pero ya crecidos, ¿verdad? Son unos diferentes. Y por lo tanto también se lleva la paciencia para todo esto, la adicción de la misma manera, ¿verdad? No esperemos que una persona que está adicto al alcohol de la noche a la mañana lo deje. Es imposible. Tenemos que entender eso. Y si acaso nosotros como cristianos, ¿verdad?, le enseñamos a tal persona, bueno, no, es que tú no tienes el amor de Dios en ti, a ti no te importa nada. Sí tiene el amor de Dios, sí le importa, pero recuerde que está luchando con un vicio carnal y se lleva tiempo. Si los doctores afuera, hermanos, batallan con tales personas, más uno como cristiano. Y tenemos que tener paciencia. Solo que todo esto, ¿verdad?, hay que aplicar Biblia, y claro que tiene que ver el deseo y tiene que la persona la necesidad de tener la verdad para poder aplicarla también en su propia vida. Solo que trabaja para los dos lados, solo que entonces hay que enseñar Biblia. No le diga lo que la Biblia dice, enséñele lo que la Biblia enseña. Y esto es de ir al libro. Y claro, ¿verdad?, que se va a llevar tiempo porque pues hay muchas cosas que se tienen que estudiar.
Y si nosotros como cristianos tenemos dificultad en que se nos quede, ¿qué espera de una persona que nunca ha levantado su Biblia? ¿Entendemos eso? Una persona que nunca ha levantado su Biblia, que nunca la ha leído, y queremos que prontamente, bueno, que no te enseñé eso la semana pasada. Oye, dale tiempo. Solo que entonces esto es lo que también tenemos que entender. Y esto fue lo que miramos en todos los ejemplos que miramos en la Biblia, concerniente a Jesucristo, estos dos ejemplos que usamos, ¿verdad? Y también concerniente a Lidia y concerniente al carcelero. Se le aplicó Biblia, se le dio Biblia. No se le vino a hablar de las opiniones de ellos, de las preferencias, de las tradiciones, sino que únicamente de la Biblia, de la palabra de Dios. Pregunta o comentario de esto, hermanos. Sí, hermano. Ok. ¿Le doy el lugar a ella primero o qué? Usted diga. A ver. No, ahí en la primera de Pedro 3:15, ¿verdad? Tocante a cuando uno va, ¿verdad? Como decía el hermano, pues, ¿verdad? Qué bueno que eres religioso, ¿verdad? Que no decirle, tienes eso, pues te vas a condenar porque eso no, Dios no lo permite. Pero ella dice, ¿verdad? Sino santificar, 1 Pedro 3:15, a Dios el Señor en vuestros corazones y estás siempre preparados para presentar defensa. Ahí va, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. En la primera de Pedro 4:11 está hablando de si uno habla, que hable conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que está. Así es. ¿Aurora? Digo, algo que nos ayudaría a nosotros cuando nos acercamos a soltar puertas o a visitar a alguien y hablarle de la palabra de Dios, es que siempre recordar que todas las personas es criada a la imagen de Dios. Así es. Todos. Y con eso recordamos que hay que respetarlos porque están creados a la imagen de Dios también igual que nosotros. No somos todos hijos de Dios y eso es algo que podemos enseñar, pero somos criados por Dios. Es un estudio que podemos empezar. Bueno, déjame corregirte en esa situación porque todos somos hijos de Dios, porque somos criados por Dios, hablando carnalmente, ¿verdad? Pero no todos somos hijos de Dios y hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque hemos sido nacidos de nuevo. ¿Me entiende? Hemos sido nacidos de nuevo, entonces uno tiene que entender la frase. Y vuelvo a repetir los argumentos, ¿verdad? Una persona puede decir, pues yo soy hijo de Dios. Y tenemos que entender lo que está en su mente. ¿Por qué está diciendo que él es hijo de Dios? Y le tenemos que dar razón. Si acaso es hijo de Dios porque ha sido creado por Dios, tienes razón, él es hijo de Dios. Dios te ha traído a este mundo, Dios te ha creado, pero no eres hijo de Dios hablando espiritualmente. Porque espiritualmente el hijo de Dios es aquel el que ha nacido de nuevo. Eso mismo Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo le dijo, de cierto te digo, que si no nacieres del agua y del espíritu, no puedas entrar en el reino de Dios. Solo que una pequeña corrección eso para que todos entendamos concerniente a eso. Yo decía criatura, que fuimos criados. Sí, espiritualmente. Arnoldo. La Biblia, ¿verdad? Es el único libro que el autor está presente, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad? Puedes buscar otro libro y el autor que lo escribió está presente, pero en la Biblia el autor está presente Dios, ¿verdad? Sí. Porque es importante leer la Biblia, ¿verdad? Informarse de la persona que está contigo, ¿verdad? Porque es el único libro en todo el mundo que el autor está presente. Porque la Biblia es inspirada por Dios. Okay. Y eso lo dice en 2 Timoteo 3:16. Y luego, es inspirada por Dios, y noten el versículo 17, al fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. Ningún libro que usted lea, no importa si sea de Shakespeare, o de que sean de los mejores filósofos, ¿verdad?, de aquel entonces, lo va a llevar a la perfección. No puede, pero la Biblia sí lo puede llevar a la perfección. ¿Alguien más iba a decir algo? Parece que mire una mano acá. ¿No? Ok. En la segunda de Tesalonicenses 3:2 está diciendo, dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque
Sí, porque pues algunos la van a rechazar, ¿verdad? Y tenemos que entender eso, hermanos, que recuerde que cuando estamos hablando con una persona, ellos también tienen sus propias opiniones, ellos tienen su preferencia y ellos tienen sus tradiciones. Y todo esto, ¿verdad? Recuerde que qué es lo que va a destruir todo esto. Me refiero a opiniones, me refiero a preferencias, me refiero a tradiciones de los hombres. Tradiciones. ¿Qué es lo que va a destruir? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Es que la palabra de Dios. ¿Ok? Por eso es importante usar la palabra de Dios, porque se va a destruir todas opiniones, toda preferencia y toda tradición de los hombres. Todo esto. ¿Ok? Eso tiene que ver también, hermano, la persona que quiera, ¿verdad? Porque Por eso digo. que dice el Salmo 119, 130, ¿verdad? La exposición de tus palabras alumbran y hacen entender Ya. a los simples. Por eso, mire, Dios es el que está en control de todo esto, hermano. Usted no puede ver el corazón de la persona, pero Dios sí lo puede ver. Miren, los cristianos no podían ver el corazón de Pablo. Este hombre era un hombre bien duro, mataba a cristianos, pero Dios lo miraba. Y por eso le dice a Ananías, ve porque este es un instrumento útil para mí. Este es el Señor diciéndole a Ananías que fue y le predicó el evangelio a Pablo. No, Señor, que no has oído a este hombre mata a cristianos y quieres que yo vaya enfrente de él. Dijo, ve porque instrumento útil para mí es esta persona. Entonces, miramos nosotros, ¿verdad? Que aunque la persona posea todo esto, pero recuerden que Dios es el que está en control. Y nosotros solamente somos los mensajeros que Dios envía, ¿verdad? Y cuando la palabra se implanta en la mente de la persona, como dice aquí 2 Corintios 10:4, ¿verdad? Dios es el que va a germinar esa palabra. Dios está en control. Y por lo tanto miramos nosotros, ¿verdad? Que de ahí en adelante viene a resultar ya sea el rechazo o la aceptación de parte de la persona. Si es un joven, ¿verdad? Pues entonces esto todavía no tiene raíces fuertes, pero si ya es una persona con edad, todo esto ya tiene raíces, hermano. ¿Con quién encontramos, por ejemplo, las tradiciones? No, pues esto fue lo que me enseñó mi papá y mi mamá, mi abuelita y mi abuelito. Ya entramos a hablar de cosas, ¿verdad? Que uno no tiene poder ni contestación para contestar. Porque cuando uno entra aquí en esto, ¿verdad? En las tradiciones, entonces me estás diciendo a ti que mi abuelito no fue salvo. Oye, pues ya entramos en cosas que no nos pertenecen a nosotros. Es un negocio entre Dios y las personas. ¿Me entiende? Pero si usted se cree suficiente valiente y entra a contestarle, no va a tener contestaciones. Porque la Biblia no declara nada de eso. Solamente la Biblia declara lo que está declarando. El que fuere bautizado será salvo. Y punto, ¿verdad? Eso es lo que uno tiene que enseñarle. Ellos llegan a la propia conclusión que ellos tienen que llegar. Pero todo esto, ¿verdad? Ya cuando uno esté de edad, esto es más difícil. Porque esto ya está bien arraigado en la mente de la persona. Sus opiniones, sus preferencias y sus tradiciones. ¿Ok? Solo que solamente les quiero decir eso para que entendamos, ¿verdad? El recipiente también. Pero recuerde que es entre ella y Dios. Él y Dios. ¿Epi? Me llamó la atención lo que dijo usted, hermano, porque tiene razón. Allá afuera dice que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Dice Efesios 1, hermano, de 3 al 5, para aclarar un poquito el punto, dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahí está. ¿Verdad? Espiritualmente somos hijos Adoptados. por Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así. ¿Verdad? Porque llegó un tiempo cuando perdimos la inocencia, cuando el pecado entró en nuestra vida. Y ya fuimos entonces pecadores ante Dios. Ya no tuvimos
la relación, la comunión con Dios, porque el pecado no lo permitía. Isaías 59, 1 al 2. Solo que entonces tuvimos que ser reconciliados con Dios nuevamente, y en esa reconciliación ya venimos a ser hijos adoptivos, espiritualmente hablando. Pero fuimos creados por Dios. ¿Manuelix? Sí o no, pero sin duda alguna Dios ama su creación. Sí. Todo el mundo tiene derecho a obedecer o escuchar el Evangelio, y es su decisión si la obedece o no, ¿verdad? Sí. Juan 3:16 dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Y aquí cometemos el error, hermanos, de respetar muchas veces nomás a nuestros propios hermanos, a la iglesia y no al mundo. A veces cometemos el error de ofender, de discutir, de pelear con el mundo, porque no es mi hermano, no es de la iglesia. Y aparte se lo merecía y lo que sea. Pero Santiago capítulo 3 y verso 9 dice que con la lengua bendecimos a Dios y con ella misma maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, yo como cristiano tengo que respetar aún hasta los enemigos míos. Tengo que tener cuidado de cómo le voy a tratar, porque es creación de Dios. Y ¿Qué dijo? posiblemente algún día obedezca el Evangelio y también pueda llegar a ser salvo. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 3:17? Nomás leemos el 16. Yo no he venido a este mundo para condenar al mundo, y él tenía todo el derecho de condenarlo. Yo no he venido a este mundo para condenar al mundo, sino para presentar, ¿qué? La luz, ¿verdad? Para que el pecador viera su pecado. Y eso, hermano, es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros no vamos a condenar, sino que presentar las Escrituras para que ellos miren su error, su pecado. ¿Sí, hermano? Por eso Cristo en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que hacen. O sea, él sí sabía, pero ellos no. Ya, Que estaba entregando su vida por ellos. ya. O sea, el amor que Dios tenía hacia ellos, ellos lo desconocían. Pero Y qué bueno que trajo ese punto, hermano, porque otra vez regresando aquí, miren, cuando una persona tiene su opinión, su preferencia y su tradición, y son débiles, un sabio viene a alborotar esto en la persona y lo viene a animar, y ¿qué pasa? Ya se pone más valiente. Nunca he mirado a una persona sola, ¿verdad?, que está en problemas y luego vienen como 2 o 3 y lo comienzan a animar y como que ya le da más valentía. Es lo que pasa. Porque y está mal todo eso, pero ya tienen a una persona que le está dando todo esto. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que esto fue lo que pasó, se me vino a la mente porque esto fue lo que pasó con la gente que crucificó a Jesucristo. ¿Quién nos vino a alborotar? El sumo sacerdote y los sacerdotes, los fariseos que andaban ahí entre el grupo, dicen, griten, crucifícale, crucifícale. Y escojan a Barrabás y no a Jesús. Cuando Pilato presenta al ladrón y a Jesucristo, ¿a quién quieren? A Barrabás, porque ya están alborotados. Y con este Jesús, crucifícale. Y por eso Pedro le llama la atención en Hechos capítulo 2, vosotros crucificasteis al Mesías, al Cristo. Versículo 36. Solo que ellos se dieron cuenta de eso. Hermano, Sí, hermano. yendo para atrás, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi abuela, ¿verdad? Tenía ella su propio, donde ella se hincaba, ¿verdad? Su propio, ¿cómo se puede llamar? Pedestal. Pedestal. Y ahí, ¿verdad? Pues era una tradición de ellos, ¿verdad? De mis abuelos, del catolicismo. Y ahora, pues, mirando, ¿verdad? En 1 de Pedro 1:18, pues, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredaste de vuestros padres, ¿verdad? No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa como un cordero sin manchas y con dimensión. Pero ahí, ¿verdad? Está hablando, ¿verdad? Y sabiendo que hemos sido nosotros que hemos aceptado lo que miramos la verdad, ¿verdad? Que hemos aceptado como nuestro Salvador, ¿verdad? Yeah. Hemos sido rescatados, ¿verdad? De una vana manera de vivir, ¿verdad? Así es. La que... Y Pedro la pone de esa manera correcta. Bueno, Juan. Hermano, mire, en la iglesia de Cristo nosotros los cristianos, cada uno tenemos diferentes opiniones, diferentes pensamientos, y se ha dado el caso, hermano, que aún siendo nosotros cristianos, no queremos nosotros dejar esas raíces, esas costumbres, ¿verdad? Y a veces platicamos con hermanos y les platicamos lo que es la palabra de Dios, y
aún los hermanos conociendo la palabra de Dios se ofenden o nos ofendemos porque la palabra de Dios nos está hablando. ¿Qué te esperas de aquellas personas que no conocen la palabra de Dios y tú llegas y los ofendes, los atacas? ¿Qué va a pasar? Entonces, cuando nosotros les hablemos a las personas y les queremos hablar del Evangelio, hay que hablar con humildad y con sabiduría, Así es. no ofenderlos, ¿verdad? Y al momento en que nosotros les hablamos, tiene que haber pasos en el Evangelio, tiene que haber pasos a seguir. La primera cita tú le vas a decir, Cristo te ama. Y así después las personas te dan el acceso, Cristo te ama y dio la vida por ti. No debemos en una misma visita darles toda la palabra de Dios porque se van a quedar sorprendidos, no van a saber de qué les estamos hablando. Así es. Entonces siempre hay que estar por pasos, Ya. por pasos, para que ellos puedan digerir lo que le estamos hablando de la palabra de Dios. Correcto. Y un texto que resume todo esto, y con esto concluimos, hermanos, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó que el pecador le amara a Él, sino que Dios dijo, yo te amo y te lo voy a demostrar. Te voy a mandar mi hijo y Él va a morir por ti, para que te quiten todos tus pecados. El tiempo ya nos terminó. Gracias por tu tiempo. Vamos a prepararnos para la segunda hora, hermanos.